Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar. Como veis es un formato diferente al que hemos tenido hasta ahora. En esta ocasión tenemos un invitado que nos acompañará en la presentación y en la entrevista que vamos a realizar, que como todos sabéis va sobre internacionalización y con el mensaje de que abramos los proyectos del empresario al mundo. En este formato, pues vamos, el objetivo básicamente es tratar el tema de la expansión del proyecto empresarial y de forma internacional y dar un poco las pautas y las ideas básicas para que nos ayudará nuestro invitado pues a hacerlo de una forma lo más clara, sencilla posible y sobre todo pues con el acompañamiento necesario para poder hacerlo. En esta entrevista, aparte de nuestro invitado y yo mismo, nos acompaña también Eric, que es consultor y abogado, ¿vale? Y que nos va a explicar un poco cuál es el alcance de esta intervención. Eric. Así es, buenos días Juan, buenos días Gonzalo. Pues el objetivo es aclarar en la medida de lo posible el interés de iniciar por parte de nuestros clientes una posible internacionalización de sus proyectos empresariales y poder despejar pues, las principales dudas que puedan tener los empresarios de nuestro país para iniciar este proceso. Es decir, básicamente lo que llamamos el mercado global. Muy bien, Eric. Bueno, ya cuando hicimos la primera presentación y tuvimos la idea de hacer este formato, pues propusimos en la invitación que hemos enviado a todos los asistentes y no asistentes, evidentemente, pues que pudiesen participar directamente enviándonos preguntas a nuestro correo consultas@cd.es sobre su interés o sus inquietudes relativas a la posible internacionalización de sus empresas o sus proyectos en definitiva, ¿no? Entonces al final hemos llegado a una conclusión que nos va a derivar a lo que vamos a trabajar en esta sesión, que básicamente son 4 puntos. Los puntos son qué motivaciones, experiencias, temores animan o desaniman a emprender internacionalmente. La segunda sería qué oportunidades, desafíos, barreras podemos encontrar en el proceso de internacionalizar. La tercera, qué estrategias y pasos se deben seguir para una internacionalización de éxito. Y la cuarta, qué adaptaciones o cambios tendrá nuestra empresa en el proceso de internacionalizar. Vale, pues cuando hacíamos esto, nosotros sabemos muchas cosas, pero requeríamos la presencia de un experto y nos acompaña pues nuestro compañero para este tipo de aspectos, que es Gonzalo Arance. Bienvenido. Muchas gracias. Gonzalo. Muchas gracias, un placer. Gonzalo es un experto en mercados internacionales, es director de la oficina del Estado de Florida en Europa, experto en internacionalización de empresas, asesor en atracción de empresas e inversión extranjera, consultor de ICES para Estados Unidos y tiene una experiencia de 21 años aproximadamente, creo recordar, ¿vale? Y bueno, evidentemente trabaja con nosotros por el tema de comercio internacional, sobre todo en la zona del norte de América. Básicamente Estados Unidos, Canadá y México serían un poco los puntos fundamentales en los que se basa su trabajo. Mi nombre es Juan Sánchez, soy el director de coaching y mentoring en Monterrey de CD, ¿vale? Y vamos a empezar la entrevista. Entonces, Eric, pues adelante con tu primera pregunta. Pues como curiosidad y de manera introductoria, podemos decir que desde tiempos inmemoriales la especie humana siempre ha buscado alternativas de mercados, ¿no? de productos, de servicios, siempre en esa expansión permanente hacia todos los puntos del planeta. Y podemos afirmar que esto a día de hoy tampoco ha cambiado mucho, ¿verdad? Pero es verdad que muchas empresas siempre se quedan como muy estancadas en su mercado y no se atreven a expandirse internacionalmente, ¿no? Y esto muchas veces provoca que mueran por inanición, aun siendo empresas que justamente cuentan con un producto, con un servicio que es realmente rentable y comercializable en cualquier territorio, ¿no? Gonzalo, aprovechando que estás aquí, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito tu experiencia y después entramos en una batería de preguntas también que hemos preparado? Sí, bueno, la experiencia básicamente es en mercados internacionales. Trabajo sobre todo con empresas europeas que quieren localizarse y expandir su negocio a otros puntos del planeta, fundamentalmente el continente americano, y con posterioridad he desarrollado también mucho tema de consultoría a nivel de comercialización de productos, puesta en el mercado, implantación en destino, etcétera, ¿no? Ese es un poco el bagaje profesional que tengo, sobre todo muy focalizado en Estados Unidos, ¿no? Es un poco el punto fuerte de mi trabajo y de mi carrera.
Muy bien, gracias Gonzalo. Bueno, larga experiencia y creo que interesantísima experiencia, ¿no? La pregunta que te hago yo es, ¿qué motivos o razones llevan a las empresas a interesarse a expandirse internacionalmente? ¿Cuál es la razón que tú crees, la motivación fundamental por la cual una empresa decide abrirse al mercado internacional? Normalmente no es una razón, sino es una suma de muchas razones o de varias razones. Fundamentalmente tenemos incrementar la capacidad financiera y comercial de la empresa, incrementar la caja de la empresa, los recursos financieros. También existe, bueno, pues razones del empresario de tipo expansión a otros mercados diferentes con diferente tipo de cliente. Y la razón última también es sobre todo diversificar riesgos, ¿no? Intentar no poner todos los huevos en la misma cesta de la Unión Europea. Tener diferentes mercados con diferentes rentabilidades y con diferentes monedas y divisas también. Es decir, un poco balancear, ¿no? Porque lo que puede ocurrir en Europa de situación económica débil, en Estados Unidos no tiene por qué ocurrir. Y en Asia lo mismo. Y hay un Cuando ha balance. habido crisis también aquí en Europa o en Estados Unidos, Asia lo ha aguantado mejor y hay que ir un poco teniendo diferentes áreas geográficas con las que poder diversificar. Casi que es una razón de protección, básicamente. Entonces, Sí, protección por para supuesto. la sociedad como tal, como la empresa, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Oye, Gonzalo, nosotros tenemos la sensación de que a la gran mayoría de las empresas les cuesta mucho iniciar esa aventura de internacionalizar, ¿no? ¿Tú consideras que existe todavía ese miedo o esa resistencia? Sí, varía mucho en función del sector y varía mucho en función del tamaño de la empresa. Lógicamente, la gran empresa, que tiene una mayor potencia de fuego, tiene una mayor facilidad también para ir a otros mercados, tiene mucha más capacidad financiera y de resistencia y de músculo financiero. Entonces, en el caso de las pymes, siempre les cuesta mucho más ir a otros mercados, sobre todo a otras áreas geográficas. Normalmente son empresas que empiezan por Portugal, Francia, Italia y se encuentran más cómodas dentro de lo que sería el mercado europeo con una divisa común y con un paraguas común de certificaciones y de barreras técnicas, ¿no? Podemos prácticamente, dentro de lo que es marca Unión Europea, con el CE Marking, vender prácticamente en 27 países. El salir de este paraguas de comodidad les cuesta bastante a nivel psicológico y a nivel de poner recursos extras para poder acometer el proyecto. Hay un poco la sensación de que se considera Europa como 27 mercados en lugar de como un mercado único, ¿no? Porque Sí, pero la realidad es que tenemos una moneda única, no tenemos frontera, no tenemos aranceles, no tenemos prácticamente diferencias enormes en costes logísticos para mover la mercancía. Hay mucha gente que fabrica aquí y vende solo en Polonia, que son 25 horas de camión, pero tiene esa ventaja que tú con una certificación de calidad para tu servicio, para tu producto, puedes vender desde un producto sanitario hasta un producto cerámico, hasta un alimento, una bebida o cualquier otro tipo de producto. Las estadísticas nos dicen, Gonzalo, que un 68% de las empresas no exportan porque no saben cómo hacerlo. Te pregunto, ¿qué consideraciones previas debemos tener para decidirnos a expandir? Pues tenemos que tener muchísimas consideraciones previas. O sea, el tema de internacionalizar un poco la empresa Aparte de la voluntad, ¿eh? y los productos, aparte de la voluntad, que es importante, Totalmente. y la ilusión, lo que existe sobre todo es una reticencia al riesgo. Aquí sí que en este país, en Europa también, pero aquí sobre todo, la aversión al riesgo es enorme. Entonces, toda aventura que iniciemos, aparte de larga en el tiempo, tiene que ser constante y tiene un riesgo de, bueno, pues generar y gastar una caja que puede que no tenga al final un retorno, siempre hay un riesgo. Y eso es un poco en el que se basa el iniciar o no este camino, que es largo y muchas veces tortuoso. Ya, por supuesto. ¿Todas las empresas pueden optar a internacionalizar o es algo limitado a grandes corporaciones? No, a ver, hay empresas que facturan 2, 3, 4 millones y que venden el 90% fuera. Depende mucho también del sector. Hay sectores que son mucho más proclives a estar aquí en el mercado español o dentro de lo que es mercado europeo, los vecinos, y hay otros sectores que, por su propia naturaleza y por su propio tipo de producto, pues están más internacionalizados. Por ejemplo, alimentación y bebidas, pues lo movemos prácticamente en 120, 130 países. Ya. Aviación aeroespacial, Claro. lo mismo.
Tenemos muchísimos mercados donde no solamente en fabricación de aeronaves, sino también en reparación y mantenimiento, tienes muchísimos mercados en los que vender tus productos. El mercado, por ejemplo, de medical devices, el mercado de medicamentos, de farma, es mucho más nacional o europeo. Le cuesta mucho a la empresa el ir fuera porque la inversión que tiene que realizar es mucho mayor. Oye, y Gonzalo, por tu experiencia, ¿dirías que falta más incentivación de internacionalización para que las empresas puedan superar ese miedo a exportar? A ver, yo creo que no hay un país que tenga más incentivos que este para cualquier cosa. O sea, las autoridades están todo el rato intentando incentivar a todo el mundo a que haga todo. Entonces, yo creo que lo que sobra son incentivos. Tenemos niveles desde ayuntamientos grandes que ya tienen patas de atracción de inversión y de internacionalización, 17 comunidades autónomas con organismos propios que hacen internacionalización, fomento de la exportación, ferias, etcétera. Y luego tenemos el ICEX a nivel estatal, que tiene muchísima capacidad financiera y muchísimos empleados, y una red de 70 oficinas en el exterior, ahí es nada, donde también tenemos otro tercer nivel de apoyo. O sea, yo creo que esa parte está requete cubierta. Yo cuando cuento en Estados Unidos que aquí te dan dinero para irte fuera, no se lo creen. Dinero público. O sea, aquí hay programas donde te subvencionan parte de la salida al exterior para que tú inviertas en otros mercados. Claro. Que es un tema que en cualquier otro país chirriaría. O sea, eso existe aquí. Totalmente. Entonces, facilidades hay todas. Oye, Falta ganas y falta empuje. sí. Y mira, y otra de las preocupaciones que nos manifiestan mucho nuestros clientes es el tema de la seguridad jurídica, ¿no? O la obligación de tener que aliarse también con alguien del país de destino para poder organizar la empresa. Comentabas antes, ¿no? El tema de aduanas, aranceles, los impuestos. Estudiar esto, pues quizás sea un factor muy importante, ¿no? Para determinar si fabricar directamente o únicamente A comercializar. ver, si algo le falla a Eric a la empresa española es planificación. O sea, la gente va a probar. Le dicen mañana que hay un mercado estupendo en Latinoamérica, que a él le ha ido bien, y en 2 meses lo pone en marcha y se va. Sí. Pero esto requiere 1 año o año y medio de estudio de qué mercados objetivo Sí. pueden ser interesantes para mí, con mi producto o servicio, con mi capacidad de recursos financieros y humanos, con mi capacidad de gestión, con mi capacidad de ir al exterior, y a partir de ahí ir diseñando un poco la estrategia Claro. de futuro para un plan a 2, 3, 4 años en un país determinado. Totalmente. A ver, un Ferrovial, un García Carrión puede permitirse el ir el año que viene a abrir 3, 4 mercados a la vez. Una empresa que facture menos de 20, 30 millones tiene que focalizarse en un mercado e intentar poner todos los recursos en ese mercado para que funcione. Sí. ¿Y todos los trámites administrativos son muy laboriosos? Depende del país. O sea, no tiene nada que ver Bolivia con Estados Unidos, por ejemplo. Claro. O Japón con Canadá. Mi impresión después de tantos años viendo prueba-error de muchísimas empresas es que hay mercados que es mejor ni tocarlos. Claro. Aunque tengan oportunidad, aunque crezcan en población, aunque vayan poco a poco creciendo en renta per cápita o incluso un poquito en seguridad jurídica, es mejor no tocarlos. Claro. Es mejor ir a mercados maduros con una moneda con predictibilidad y con una seguridad jurídica potente, como un Japón, un Canadá, un Australia, un Estados Unidos, Europa. Claro. Y por tus conocimientos y experiencia también, Gonzalo, si yo como empresario y decidiera expandir internacionalmente mi empresa, ¿qué consecuencias fiscales tendría que tener en cuenta? Pues eso es otra parte del estudio inicial. Una vez que ya tienes seleccionado el mercado al que vas a ir, porque es el mejor para tu tipo de producto o servicio y para tu empresa, y por donde vas a tener más facilidades de hacer cosas, hay que hacer un segundo análisis ya de la implantación de la sociedad mercantil. Totalmente. Y de qué implicaciones tiene eso a nivel de repatriación de beneficios, de impuestos que se pagan allí, de impuestos que se pagan aquí al traer los dividendos, etcétera, etcétera, ¿no? Si tenemos tratado de doble imposición, etcétera, etcétera. Claro.
Es curioso cuando has comentado el tema de planificación, ¿no? Nosotros, nuestra función principal como consultores precisamente consiste en intentar que nuestros clientes entiendan que no se puede hacer un viaje sin antes planificarlo, sea el viaje que sea. Decía Seneca que no hay un buen destino no hay buen viento si no sabes el destino al que vas, ¿no? Y un poco es nuestra intención siempre cuando hablamos de planes estratégicos, planes directores, cualquier tipo de plan requiere un tiempo de pensamiento, de definición, Una ¿no? planificación. Y es curioso que al final sea lo lógico, ¿no? Y nos cuesta mucho, aquí somos muy dados a tirarnos al mar cuando parece que hace buen mar sin darnos cuenta que más allá pues está la tormenta, ¿no? Sí, sí. Y es bueno tener esa idea de la planificación como algo básico, ¿no? De hecho, por culpa de esto, el ratio de fracaso en muchos mercados es alto. Bueno, tiene su lógica. Su lógica, cuando no haces una mínima planificación de qué te vas a encontrar, lo normal es que ocurran estas cosas. Llega el tercer año, no has conseguido vender nada, has quemado 800.000, 1.000.000 de euros y te tienes que volver. Claro. Y las barreras más habituales que debe superar una empresa para exportar, aparte de poder planificar y ser capaz de planificar, ¿cuáles podrían ser? ¿Qué barreras nos podemos encontrar normalmente? Aparte de la barrera de, hey, me doy el paso, ¿no? Aparte de esto, Hay 200 barreras. Estados Unidos, por ejemplo. Tenemos el idioma. Parece una tontería, pero todos los negocios al final se hacen en inglés. ya, El nivel del país es bastante mediocre. Sí. Y son muy dados, además, a no apoyarse en consultores o en terceras personas, incluso en destino, que les puedan ayudar. Entonces, esa barrera inicial ya es muy fuerte. Es decir, el americano no te está percibiendo como una empresa seria. Otra es el tema económico. Tienes que tener claro que cuando tú vas, empiezas a gastar dinero desde el minuto uno que llegas. Y cantidades además ingentes. Sí. Alquileres de almacenes de 10.000, 15.000, 20.000 dólares mensuales. Trabajadores que aquí ganan 25.000 euros, allí ganan 60.000 dólares. En la misma posición. Barreras de tipo técnico. Te encuentras con tu producto, por ejemplo, que si es médico, farmacéutico, cosmético, necesitas sacar FDA. Cuando ves los costes que tiene sacar la certificación de la Food and Drug Administration, te echas para atrás. Tema de obras, lo mismo. Hay que habilitarse para hacer una obra, o para hacer ingeniería, o para hacer cualquier tipo de trabajo técnico, habilitarse como general contractor. Lleva un proceso largo y costoso. Un alimento, una bebida, lo mismo, tiene que ir en el etiquetado americano y tiene que pasar FDA también. Hay muchísimas condicionantes. Tema eléctrico, una lámpara, un móvil, cualquier componente que tenga eléctrico. Hay que pasar UL u otra certificación similar, Underwriter Laboratories, pruebas de potencia. Cada prueba, imagínate, son 80.000 dólares para cada tipo de producto. Pues me echo para atrás y me voy a Latinoamérica, que es lo fácil. Claro. ya. Pero en Latinoamérica, a los 2 años o a los 3 años, o tarde o temprano, salgo escaldado. O sea, son muchas las barreras y mucho el trabajo que hay que hacer inicial antes de ponerse en marcha. Lo que acabas de decir ahora, aparte de muy interesante, al final, claro, si yo soy empresario y me encuentro con todo lo que me acabas de decir, como que me echo para atrás. ¿Vale? Porque, Por lo menos lo pensaría porque, bastantes claro, veces. ¿no? entonces aquí lo que sí que tiene que haber es un cambio de mentalidad importantísimo. Es decir, debo tener claro que voy a un mercado absolutamente distinto, sea el americano o cualquier otro, en el que Claro. las normas son distintas a las que rigen en este país, en el nuestro, ¿vale? Y por lo tanto mi capacidad de adaptación debe ser total. Es decir, tengo que ir con la mente muy abierta y ahí todavía más la planificación entra. Es decir, porque claro, evidentemente, igual que hay costes, hay ingresos. Eso es. Y los ingresos son mucho mayores. Efectivamente. Te voy a poner un Esa es la ejemplo. parte bonita que hay que decir. Un colirio, por ejemplo, un colirio que cuesta aquí 3 euros, allí se despacha a 120 dólares. Fíjate la diferencia de, Sí, sí. sin intervención de la sanidad pública, cada uno se paga lo suyo, y estamos hablando de un retorno 100 veces el que tiene tu mismo producto aquí. Entonces, creo que el coste en el largo plazo es muy digerible y tiene unas rentabilidades futuras, si sabes hacerlo y tienes un poquito de suerte, increíbles. Es decir, que esas barreras que pueden ser económicas al final están perfectamente compensadas, si vamos a éxito, con los ingresos que se pueden producir. Es decir, Tengo empresas de aquí de topografía, vino a verme una de Valencia hace poco, y los trabajos de topografía, que no es, como dicen ellos, rocket science, o sea, no es una cosa... ciencia experimental, sí. Bueno, pues es que se pagan el triple, al cuádruple de aquí la hora trabajador. Ya, claro. 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 Bueno,
está claro que el tema de los costes es un condicionante y una barrera. Es decir, cuando yo voy a ese país tengo que tener muy en cuenta los costes, ¿no? No voy a explicar ni preguntar cuánto sea un coste de, pero está claro por lo que me has dicho que se han de pensar y se han de pensar bien, pero están perfectamente identificados. Es decir, Perfectamente. si la suerte es que no es una cuestión de me aventuro directamente, sino que además puedo identificar cada uno de esos costes y a esos costes ponerle un valor, ¿vale? Y decir, oye, esta es mi inversión, ¿hasta dónde puedo llegar? Si no llego, no voy. Espero. Así de claro. Voy el año que viene o dentro de 2 años, pero hay que ir con pulmón. Y además está claro que hay una cosa fundamental, que es saber a qué mercado te diriges y cómo, o sea, relacionado con tu cultura, con tu conocimiento, con tu producto, tu servicio. El todo idioma, mercado, que también ¿no? hemos Sin hablado. duda. ¿No? No, sin duda. Por supuesto. Está claro que, por lo que acabamos de decir ahora, hay barreras, pero también hay muchas ventajas en la expansión. ¿Vale? ¿Cuáles crees tú que son las ventajas que tiene expandirse? Bueno, las hemos comentado. La principal es la diversificación de riesgos, no solo a nivel de venta y de producto, sino también a nivel de divisa. Por ejemplo, bueno, pues en países más maduros, con divisas bastante predecibles, estamos también diversificando riesgos con respecto a lo que sería el funcionamiento de la empresa, ¿no? Costes diferentes, ingresos diferentes y un periodo además de aprendizaje que nos va a servir para el futuro. O sea, el ir a mercado no solamente vale para diversificar los riesgos de la empresa y para generar más caja y para generar más rentabilidad con determinados productos que se venden más caros en otros mercados. Claro. También sirve porque el periodo de aprendizaje que hace la empresa en esos años es increíble. O sea, Claro. es otro planeta, son otros. Ya. 3 o 4 años después, la gente que trabaja en esos proyectos son otros, son personas diferentes. Claro. Sin duda, queda claro que hay que entender el mercado, su potencial, la viabilidad del producto o del servicio, ¿no? Hay que conocer también la competencia local, si es que la hay, ¿verdad? Y te pregunto, Gonzalo, ¿sería ahora un buen momento para expandirse en otros países? Siempre es buen momento. Incluso en época de crisis es buen momento. Lo que no se puede es salir a lo loco, como se salía en 2009, 10, 11, 12, que venía la gente pensando que era fácil ir a cualquier sitio porque aquí le había ido mal. Ya. Eso es un error. Ahí ya no hay planificación, ahí hay improvisación. Sin duda. Y yo creo que ya lo hemos comentado también, ¿no? Las ventajas que me aportarían a mí como empresario y a mi empresa el hecho de expandirme internacionalmente, ¿no? O sea, no sé, Es una pregunta más relacionada quizás con la familia empresaria. también. ¿Vale? Es decir, el empresario como familia, como empresario familiar, que es nuestro tipo de cliente fundamental, ¿qué ventajas puede aportar a su familia, empresa, a esa familia, el internacionalizar? ¿No? Es decir, está claro que cuando hablamos solamente de negocio, pero cuando hablamos de perduración, de legado, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sería que... Sí, sí, sí. Pero además, lo que te comentaba del conocimiento. El conocimiento se incrementa exponencialmente. No solamente a nivel de producto y de servicio, porque vas a estar en contacto Lógico. con nuevos competidores, con diferentes productos y que saben más que tú de determinadas cosas y tú vas a ser capaz de acoplarte a ese mercado con ellos, con más problemas. Entonces, la empresa se va a hacer mucho más resistente a futuros contratiempos y La empresa y la familia. la familia. Básicamente, porque precisamente lo que intentamos aquí, por nuestra tipología de cliente, es hacer entender que si tú estás sometido solamente a un mercado, pues Donde estás cómodo, lo que pase bueno es bueno, lo que pase malo es malo. Lo que seas un producto monopolista tenga un producto que monopolice el mercado. Si te vas a otros mercados, la estabilidad familiar, la estabilidad empresarial, no diré que está garantizada, pero se balancea, con lo cual tienes la posibilidad de balancear, es decir, que se equilibra, ¿vale? Con lo cual tienes más opciones de que ese legado familiar pues perdure en el tiempo. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, hay casos importantes, marcas de cava, marcas de vino, que han expandido y han comprado, pues, no sé, pues viñedos o están produciendo, algunos en Tampa, ¿no? En California, ¿vale? Y en Chile, en diferentes sitios. Y cuando no funciona aquí, funciona allí, y cuando funciona en ambos sitios, ¿no? Que también se puede dar la fortuna de que sea así, ¿no? Entonces, sí que al internacionalizar, desde mi punto de vista, no solo implica la opción puramente mercantilista, que sí, que es importante, sino también una unificación en cuanto al futuro empresarial de la familia, es decir, más opciones para los familiares, además. Hay empresas familiares que tienen una facturación interesante y que aquí ya están, como decíamos al inicio de la presentación, que casi muere por inacción porque están en un mercado que lo tienen agotado, ¿no? Sí. ¿Vale? Muy bien. Bueno, decíamos antes que lo primero que hay que hacer es un plan y confiar en personas expertas, ¿no?
que conozcan el territorio, las tendencias de mercados o mercados, por ejemplo en Estados Unidos, que es tu especialidad, los mercados son muy variados, no es lo mismo Florida que Texas, ¿no? O sea, también es importante decir, oye, como yo soy, me gusta yo qué sé, la ternera, sé que en Texas hay vacas, me voy a Texas, ¿no? Sino que incluso hay diferencias en este tipo de aspectos, ¿no? Te he dicho Texas por decir algo, no sé si... A ver, en el caso de Estados Unidos, pasa de algún país más, pero sobre todo en Estados Unidos está muy acusado el que tenemos prácticamente casi 50 mercados en uno. La autonomía fiscal y legislativa y de funcionamiento de los diferentes estados es bastante alta. Al final el tema federal solo cubre la defensa nacional, las relaciones exteriores, la moneda, los tipos de interés y pocas cosas más, el tema de aduanas y tal. Pero los estados tienen muchísima capacidad legislativa, entonces hay estados que tienen una legislación tremendamente farragosa, con unos impuestos muy altos, como puede ser California o Nueva York, y tienes estados luego con impuestos muy baratos, como puede ser Florida, no solamente a nivel corporate income tax, a nivel de impuestos a sociedades, sino también a nivel de personas físicas. El tramo estatal y local en Florida para el IRPF es 0. Entonces, estamos hablando casi de 10 puntos de diferencia con otras ciudades principales o estados importantes a nivel de presión fiscal sobre tu renta del trabajo, ¿no? Entonces, eso sí que atrae mucho talento, atrae muchas empresas y mucha empresa extranjera también. Me parece escuchar también que en los diferentes estados que se vienen condados, creo recordar, ¿no? También en cada condado puede haber incluso tasas diferentes, ¿no? Sí, a ver, en el tema, por ejemplo, del IVA, que es el sales tax, el impuesto de ventas, hay una pequeñísima diferencia también de unos condados a otros, que es de un 1%. Unos tienen 0, otros 0,5 y otros 1. Sí. Pero sí que hay, por ejemplo, incentivos. Si yo voy a fabricar y me voy a un condado mucho más rural, con un poquito más de paro, y donde sí que hay unas ganas de traer empresas manufactureras o de otro tipo, ahí vas a encontrar muchísimo más empatía a la hora de llegar, más apoyo, más recibimiento, incluso a nivel incentivo de condado o de la municipalidad también vas a encontrar mejores opciones que en una ciudad grande que tiene muchísimas empresas y que no presta tanta atención a lo que viene, ¿no? Totalmente. Está claro, está claro. Bueno, entendemos entonces que la inversión a realizar en estudios, lanzamientos, posicionamiento, etcétera, importante hacerlo sin duda por la planificación que comentábamos antes, tiene un retorno posiblemente lento, porque Incierto. Pero si no haces ese gasto, mínimo, te lo vas a gastar después en dar palos de ciego constantemente. efectivamente. Y la pregunta era, yo puedo entender que puede darse casos de que no seamos capaces porque nuestra tesorería no llega a eso, tengamos muy claro que nuestro futuro puede estar en el extranjero, ¿vale? Y tengamos que acudir a mecanismos o a financiaciones externas a la empresa, o incluso a mecanismos oficiales, ¿no? Para ese tipo de lecturas. Tú comentabas el ICEX, ¿existe algún tipo de mecanismo más? O incluso Estados ver, Unidos hay tiene muchos- captación de... Estados Unidos Hay tiene muchísimos captación. organismos. Normalmente, salvo en proyectos muy grandes y muy flagship, no te acompañan al extranjero con financiación para proyectos, ¿vale? Ahí tenemos solamente, por ejemplo, ICO tiene algún programa, y Cofides, que es la compañía de financiación al desarrollo, que antes financiaba proyectos de cooperación, pero ahora, en gran medida, proyectos de expansión de empresas también importantes españolas, tipo Gestamp, Acciona, etcétera. Esta gente sí tiene dos programas diferentes, uno de pequeña empresa y otro de gran empresa, para asumir hasta el 50% de inversiones que sean target de empresas españolas fuera en más de 30 o 40 países. En el caso de ICEX, por ejemplo, lo que sí te va a financiar es la parte de la consultoría, es decir, aparte de ayudarte con algunos contactos y con algún conocimiento básico del mercado al que vas, te va a poner también a tu disposición para la parte de hacer el business plan internacional, pues algún consultor para que te pueda un poco ayudar en la elaboración, ¿no? Entonces, sí que tienes un cierto acompañamiento en todos los sentidos. El consultor, por tanto, es el que ayuda a realizar el plan, Correcto. la planificación inicial, Correcto. ¿no? Es decir, tengo voluntad de ir, ¿cómo lo hago? Eso es. ¿Vale? Eso es, qué costes voy a tener, qué pasos tengo que dar y qué tiempos. Ajá, muy bien, muy bien. Vale, ya hemos comentado antes que depende en qué país la solución varía, en según qué estados también, ¿vale? Y los elementos de coste son importantes, la mano de obra, acceso a la materia prima y otros muchos factores que son elementos que pueden determinar invertir o no hacerlo. Es decir, que no sirven en cualquier país ni cualquier mercado. O sea, tienes que estudiar previamente qué tienes, qué ofreces, tu servicio y tu producto, y en función de eso, que alguien te diga, oye, pues creo que es mejor ir aquí o allí, ¿no? A través de la experiencia y el conocimiento de un experto en la materia, ¿no?
Vale. Entendemos también que esto genera a nivel interno de la empresa o puede generar una estructura distinta. Es decir, la empresa no será, creo que lo apuntabas antes tú ya, la misma una vez que se abra el mercado que lo que era antes de empezar eso. Es decir, cambia absolutamente toda su estructura, ¿no? Efectivamente, y la mentalidad y todo. Totalmente. Y entendemos que una vez también que la empresa ha confirmado su modelo de negocio, el producto, que el servicio es exportable, siempre bajo un estudio previo, por supuesto, también deberá realizar un análisis interno profundo y reorganizarse para que pueda acometer esta nueva experiencia, ¿verdad? Sí, mucha pyme prácticamente no tiene departamento propio de internacional, de exportación. Totalmente. Hay una persona de comercial que ha hecho ferias, entonces va, viene, pero no. Esa parte también hay que profesionalizarla con unos poquitos recursos porque es importante. Total. Y tiene que estar dedicada 24/7 solamente a eso. Claro. Y sin duda la parte financiera también es muy relevante, ¿verdad? La capacidad de inversión que sea suficiente, la capacidad de producción, de recursos ociosos, ¿verdad? En sí es un cambio que puede ser vital para una empresa. Al final pasa de ser una empresa nacional a ser una multinacional. Eso es. Por lo tanto, un plan estratégico que toque todos esos aspectos consideramos absolutamente necesario. Estamos de acuerdo, ¿verdad, Gonzalo? Sí, además te va a permitir el decir si voy o no voy. Totalmente. Puede que no tengas oportunidades en Sí. mercados y que la tengas aquí al lado, cerca. Pues mira, vamos a empezar por Portugal, vamos a empezar por Italia, pero sí que te va a dar un conocimiento de por dónde ir, ¿no? Genial. Claro, en vuestro caso, Gonzalo, ayudáis al cliente, entendemos, a elegir el destino más apropiado, ¿no? Según su producto o su servicio y la clientela a la que puede llegar. Correcto. Correcto. Perfecto. Pues siendo uno de los grandes problemas que enfrentan las empresas también a la hora de expandirse es el aspecto comercial. En ese proceso de definición previa del proyecto, se eligen además de los mercados más adecuados, qué canales de comunicación, de marketing son más acordes con la cultura de destino y cuáles son las que más se orientan al cliente. Claro, eso es otra parte de la planificación. Totalmente. Y del análisis externo que hay que hacer después de ver que tienen los recursos financieros, humanos, el producto adaptado ya a ese mercado, con sus certificaciones, que logísticamente tiene sentido ponerlo allí, que los costes de entrada y de transporte hacen sentido. Tenemos que ver esta parte que comentabas del análisis un poco externo Totalmente. de lo que sería la llegada al mercado, ¿no? ¿Cómo penetro ese mercado? Si a través de agentes, de distribuidores, un importador, en el caso de alimentación y bebidas, por ejemplo, que creo que es un poco el caso más paradigmático que tenemos en España, porque la empresa en general es bastante internacional y nuestros productos tienen mucho éxito y mucha acogida fuera, gustan a todo el que lo prueba. En estos casos, en un mercado como el de Estados Unidos, por ejemplo, tienes que ver un poco con todos esos márgenes que hay por el medio, cómo se pone allí en el mercado. Es decir, no solamente es el transporte y los pequeños aranceles que habrá en tema de agricultura o de alimentación y bebidas, Sí. sino que tienes que añadirle que el importador, él quiere un 40%, sea el tipo de producto que sea, el minorista distribuidor otro 30%, el que hace al final también de agente moviéndote otro 30%, entonces al final Vale. una botella de vino, por ponerte un ejemplo, que la sacas de aquí de fábrica a 4 euros, 5 euros, en el supermercado acaba a 18 o 20 dólares. O sea, hay mucha amiga por el medio que estudiar y mucho recurso. Hay gente que dice, oye, yo para saltarme el primer paso es una inversión fuerte, pero yo me monto a la importadora, me gasto 1 millón de euros, hago yo la importación de alcoholes, que tengo que sacar todos los permisos, bla, 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 pero de todo lo que yo voy a vender allí, ese 40% es para mí. Más la venta que hago desde fábrica, ¿no? Controlo yo el transporte, almaceno yo y veo a ver por dónde distribuyo. Claro. Bueno, entiendo que el estudio previo, como he dicho antes, es fundamental para cualquier país, para elegir el país y para elegir el mercado, el producto adaptado al producto o servicio. Pero si al final decidimos que estamos un poco dando vueltas a lo mismo a Estados Unidos, ¿se pueden más o menos vislumbrar cuáles son las etapas que hay que hacer para ese proceso de internacionalización? ¿Y cuánto tiempo se tarda en crear esta Depende empresa? del tamaño de la empresa. Si tú me pones 8 personas, vamos mucho más rápido. Si me pones 8 personas y 8 millones de euros, vamos muchísimo más rápido. En 3, 4 meses estamos funcionando.
si tenemos que ir un poco... Es decir, los plazos legales son así de rápido. Sí, Sí. y más. Si vamos poco a poco metiendo dinero, metiendo recursos despacito y con calma y con cuidado, nos podemos ir al año y medio perfectamente. Vale, es decir, que yo sí decido ya después de hacer el estudio previo, ¿vale? Que quiero hacerlo, y decimos, vale, adelante, hacemos una previsión de inversión y en 3-4 meses estoy funcionando en Estados Unidos. Sí. Si tienes capacidad financiera y humana, sí. Perfectamente. También en el caso de Estados Unidos, buscar personal para trabajar directamente allí, quiero decir, gente del país, es relativamente sencillo. A ver, ¿Cómo está el mercado? Pues mira, tiene un paro del 3%, que ya lo querríamos para nosotros. Eso no es paro. Todo el que llega tiene que robar prácticamente Sí. de otro sitio gente. Ofreciendo seguro dental, ofreciendo el seguro médico que tienes yo te lo mejoro, y te hago un premium, te voy a dar esto, te voy a dar en vez de 2 días 4 de trabajo remoto. Bueno, ahí estás tú un poco para ilusionar también con el proyecto, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la empresa extranjera ellos son más reticentes porque, claro, llegan de nuevas y les genera un poquito más de inseguridad. Pero ya te digo, en la mayoría de los sectores, sobre todo en tecnología de la información, que está completamente disparatado Sí. en todos los sitios allí, Sí. tienes que robar gente de otros sitios y una persona que aquí te hace un trabajo más o menos bueno y tal por 25, 27, allí le tienes que pagar 120. Es verdad que los trabajos se pagan mucho mejor, ¿eh? Ya, ya, entiendo. O sea, estamos hablando de retornos Compras. mucho más grandes y que hay mucho más mercado. Claro. Ya, ya. O sea, no te digo que sea fácil, pero el mercado está ahí. Otra cosa es que seas capaz de acceder a él y seas listo y te vayas adaptando y des con la puerta de entrada. Pero una vez que empiezas, los proyectos de aquí de 100.000 son de 1 millón. La gente paga incluso upfront. Mandas el producto y ya te han pagado. O sea, es otra cosa. Pagan por adelantado. Eso es. Muy bien. El consolidar el negocio decíamos que traeríamos, depende de qué tipo de producto y cómo se hagan las cosas, podemos tener 3-4 años en tener un retorno de esa inversión, la consolidación de un negocio. Es decir, una vez que decidimos, Hay de porque al todo. final el mercado es el que manda y que Hay de digáis todo, si podemos Juan. aceptar, ¿no? Hay gente, Tu experiencia más hay gente que da con la tecla pronto Vale. y se adapta rápido. Tengo una empresa de suelos de madera de Galicia que en 3 años, 4 está facturando 20 millones ahí. Bueno, Una empresa pequeña, que facturaría aquí en España Muy bien. 10, 12. Sí. Pero han dado con la tecla, han dado con los prescriptores, han dado con los distribuidores adecuados, les acompañan, les dicen, oye, me voy a gastar este dinero contigo para que vendas más en marketing y les va muy bien. Y hay gente que el tercero o el cuarto año se tiene que volver. justo has adelantado mi pregunta, es decir, yo y era precisamente los costes de marketing que hay en Estados Unidos, es decir, en un país tan mercantilizado como Estados Unidos, de aceptar el canal de venta y el canal de Importantísimo, promoción. importantísimo. Aquí no invierte nadie Marketing. en marketing. O sea, van allí y yo ya sé lo que tengo que hacer. Pero no, si no se lo pones delante no lo conocen de nada. Pero no conocen ni el alimento ni esto, lo probaron una vez, pero no... Hay que gastarse dinero los italianos se gastan la mitad del presupuesto, va para marketing allí. Pero ya sea para ruedas de coche, un perfume o un jamón. Ya. O sea, el 50% del presupuesto marketing. Tenemos que aprender los italianos. No lo hacen mal, ¿eh? Entonces, Gonzalo, si iniciara los trámites para comercializar en Estados Unidos mañana, ¿en cuánto tiempo podría estar ya vendiendo allí? Lo hemos comentado. 3-4 meses, 1 año y medio. Depende de muchos factores. Es que Sí. cada empresa, precisamente por eso hay que hacer para cada empresa un estudio diferente y diferenciado. Sí. Porque cada empresa es un mundo. Ya. Hay productos, por ejemplo, que tienen una cierta calidad y un precio muy atractivo allí. Y eso solo te das cuenta yendo a muchas ferias y hablando con mucha gente y dices, mi producto es un 50% más barato y es igual de bueno que el de la competencia. Pero eso tienes que patear aquello y moverte y hacer esas pequeñas inversiones de las primeras visitas de prospección, primeras ferias y... Claro, también es un poco engañoso eso, ¿eh? Si yo mi producto voy a una feria, es una ignorancia, ¿eh? Y digo, voy a una feria en Estados Unidos y digo, mi producto es 50% más barato que este que está aquí vendiéndose, Hay muchos... cuando le multiplique por 2 para poder pagar los costes de allí se va a poner al mismo nivel. No, porque muchos de esos productos están manufacturados aquí. Allí solamente vas a tener que tener un tío o dos de ventas. Un distribuidor y un Por eso te digo, o sea, no vas a montar allí, ojalá que dentro de 10, 15 años, con unas ventas ya de 20, 30, 50 millones, diga, oye,
me compensa ya empezar por lo que ha subido el transporte, etcétera, etcétera. Creo que tenía sentido, tengo allí 20, 30 clientes, voy a empezar a ensamblar o manufacturar allí pequeñito, una línea de producción de inicio, pero voy a empezar porque creo que tiene todo sentido. Pero cada cosa a su tiempo. Y si superada esa primera etapa, entendemos, de comercializar en el país, que funcione bien y decido a partir de ahí fabricar directamente, ¿sería fácil montar una fábrica en el país? Sí, pero una vez más tienes que apoyarte en una consultora que sepa hacerlo. Es decir, que sepa dar con el sitio adecuado, donde voy a pagar los impuestos adecuados, donde los costes de personal sean más bajos que en ciudades principales, no nos importa irnos a 2 o 3 horas de camión, donde tenga salida a las interestatales, donde tenga un puerto marítimo cerca, donde tenga también bueno, un terreno barato, una nave a un precio razonable. Todos esos costes, que son costes fijos, impactan sobremanera sobre el precio final del producto, con lo cual todo eso hay que estudiarlo muchísimo antes de arrancar. Incluso me comentaste, creo que ayer, ¿no? Que depende de qué vayas a hacer, no cualquier terreno es válido. Claro, hay diferentes calificaciones y hay actividades que no se pueden hacer en determinados terrenos. Tienes que ir muy bien asesorado desde el principio para no meter la pata. Pues es un ejemplo de una empresa española que había ido allí, había comprado un terreno para hacer algo, no recuerdo qué, y cuando quiso montar no pudo hacerlo porque aquel terreno estaba cualificado para su producción. Claro, hay Lo cobró barato. Hay industrias un poquito más contaminantes que esas necesitan un terreno de calificación heavy industrial. ¿Vale? De ahí para abajo podemos ir ya a temas de light industrial, donde pues, puedes estar más cerca de las casas, puedes estar más cerca de carreteras, pero este tipo de industria pesada, fertilizantes, cosas contaminantes, aquí tenemos que estar a más de 20 millas de cualquier núcleo de población, o sea, ya tiene unos requerimientos de la Environmental Protection Agency más potentes. Vale, muy bien. Que hay que tener en cuenta, claro. Totalmente. ¿Y la mano de obra es cualificada? Depende, para hacer muebles, por ejemplo, igual la quieres menos cualificada, o sea, tienes un poco toda la gama de trabajadores. En ese caso, aparte de ir a sitios más baratos, tendremos que ir a buscar también donde tengo este tipo de trabajadores que encajan mejor con mi tipo de producción o de manufactura. Es posible que en un Nueva York o en un Miami no encuentres esos ensambladores. Claro, no hay zonas en las que sí, evidentemente habrá condados, habrá estados en los que sea posible encontrar mano de obra cualificada, ¿no? Voy a hacer una pregunta un poco al revés. Antes hablamos de las ventajas, ¿no? de internacionalizar, ¿no? Y la pregunta es ahora, ¿cómo se comporta la empresa española en el extranjero y ante nuevos mercados? Es decir, ¿qué crees que es lo que no se debe hacer, aparte de ir solos, ¿no? A ver, el improvisar como hace la empresa española Nos da muy bien improvisar, ¿eh? genera luego un desconocimiento y una capacidad de adaptarse al mercado que es mucho más lenta y cuesta más. Creo que falta sobre todo constancia y humildad a la hora de vender. Y creer en tu producto. Sí, bueno, pero que eso sí creen. O sea, ¿estás seguro Pero de en el caso de una empresa española falta humildad. Sí. Y supongo que también hay un problema de adaptación, ¿no? ¿Cómo nos adaptamos al mercado, ¿no? Porque entendemos, que lo has apuntado tú antes, que sabemos, la falta de humildad hace creer que sabemos cómo tenemos que hacer las cosas y no nos adaptamos al mercado al que vamos. Si pretendemos un poco que el mercado se adapte a nosotros, ¿no? Correcto. ¿Vale? Correcto, pero No por el idioma. No por el idioma. no está mal, ¿eh? Oye, todos se equivocan. Claro. Hasta el que planifica. Lo que se equivoca menos. Pero si tú llegas y ves que no es por ahí, hay que tener capacidad para cambiar. El que tiene capacidad para cambiar y se adapta, ese puede salvarse. Claro. Pero el que sigue por la misma línea y dice que por aquí, ese está condenado a salir del país y del mercado en poco El tiempo. mercado te echa. ¿No? Entiendo yo. Vale. El mercado americano, por ejemplo, es el que más fácilmente expulsa a los ineficientes. Ya, claro. Pues mira, sin duda hay que ir bien acompañado con alguien de demostrado prestigio, no sea un organismo oficial o bien un colaborador que conozca bien el El mercado. organismo oficial te va a hacer los basics, te va a ayudar Sí. un poco a darte unas pinceladas y de acompañamiento. No Totalmente. se puede parar esa oficina con las 20-30 empresas que llegan cada semana. Sí. Entonces necesitas alguien aquí y seguramente posteriormente, si el proyecto va a más, necesitaremos también alguien allí que nos apoye también
a nivel local con un conocimiento local de determinadas cosas ya muy, muy específicas. Sí. Es decir, que un ICES te puede introducir, pero no puede ser que haga todo el trabajo posterior, ¿no? Es que no llega tampoco. Es imposible, ¿no? Aunque quisiera, pues imagínate, tienes en la oficina allí 13 personas y llegan, ya te digo, en una feria, por ejemplo, igual llegan 40 50 empresas españolas solamente esa semana para esa feria, que las atienden, las tienen que llevar para arriba, para abajo, les hacen alguna reunión con algún distribuidor. Sería imposible. Claro. Oye, y Gonzalo, ¿existen ayudas económicas que faciliten la creación de las empresas en el extranjero? Depende del país. En Estados Unidos, por ejemplo, no hay nada de ayudas, solamente hay algún incentivo fiscal cuando son inversiones grandes y en determinados sectores que ellos consideran que son target, ¿no? ¿Tú eres Estado, supongo, o es federal? No, son estatales todas. Todos estatales. Pero en función de los estados varían, pero sobre todo también en función del sector. Vale, O sea, la mayoría quieren cosas un poco ya de valor añadido. claro. Oye, incluso un tema de alimentación y bebidas, siempre que sea fábrica. O sea, si me vas a contratar 300 personas, aunque sea una fábrica de flanes, podemos ver seguramente que hay ahí también algunos incentivos. ¿Y si vas a fabricar chips? Mejor. Chips para- Ahí ya sí que la chips. cosa, Ahí está la el cosa ya se incrementa, ¿no? Por cada trabajador también, como normalmente esta gente que fabrica chips se le paga mejor, más cerca de los 70.000 que al que fabrica flanes, esa gente ya sobrepasa la media estatal y hay otro incentivo que es también para los average wages que sobrepasen en un 115% el salario medio. Ahí ya también hay otro incentivo extra a mayores del capital investment o del reembolso de impuestos, ¿no? Pues sí, no, lo que me queda claro realmente es que, aunque pudiera gestionarlo por mi cuenta, optaría sin duda por contar con la colaboración de una persona como Gonzalo, ¿no? Que conoce a la perfección los mercados extranjeros. Efectivamente. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por tu participación, por Placer. acompañarnos y si quieres añadir alguna cosa o... Estamos hablando de otros Nada, mensajes, ¿eh? muchas gracias por vuestra invitación y por vuestra calurosa acogida y espero que sigamos en contacto y que nos veamos pronto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, creo que está claro que internacionalizar es una gran aventura, que es mejor ir acompañado, como cualquier viaje, ¿vale? Que requiere compromiso, requiere convicción, requiere paciencia, no es fácil, ¿vale? Y una visión largoplacista. Es decir, pensar que mañana vamos a conseguir el objetivo previsto sería un gran error y lo que sí está claro es que una buena planificación es un elemento fundamental para poder triunfar en el exterior. Entonces, les animamos a los que tengan pensamiento de hacer este tipo de cosas, pues bueno, si quieren consultarnos, pues evidentemente a través de nuestro colaborador pues, Gonzalo, pues encantados de poder darle la ayuda que puedan precisar. Bueno, pues nada, nos despedimos aquí. Gracias Eric, gracias Gonzalo, gracias al equipo técnico, gracias a Eva por ayudarnos también en todo esto. Y por cierto, si tienen cualquier duda o cualquier consulta a realizar, tienen a su disposición el correo consultas@cd.es en el que atenderemos cualquier duda que se les pueda presentar en ese sentido. Muchas gracias. Hasta la próxima.